Y a partir de Profe, este... ¿podría dar de nuevo las indicaciones que dio antes? Ya, espérame un momentito. Bien, voy a repetir rápidamente y va a quedar grabado. Aquellos que lleguen tarde, llévense un poquito de la clase grabada para ponerse al día. Mañana es nuestra primera clase asincrónica y les tengo preparada una actividad que se trata de ver este video que está incrustado en Moodle, solo tienen que darle play. Traten de entender lo que dice este matemático, este profe, y de hecho le van a entender súper bien porque tiene una manera de explicar muy comprensible. Una vez que vean este video que les va a explicar por qué a veces vemos, por qué admitimos el cero como natural y por qué a veces no. De eso se trata el video. Y van a tener de forma visible esta actividad que dice responder las siguientes preguntas. No voy a bajar más porque ahí van a ver la primera pregunta y la idea es que lo hagan mañana. Son 6 flashcards, pequeñas cartas con preguntas donde ustedes tienen que contestar. Y les decía a sus compañeros que la idea es que ustedes vean la primera carta, busquen, si no lo saben o no están seguros, busquen sus apuntes y después responden. ¿Sí? No es por nota, así que acostumbrémonos, hagamos cultura de que aquí no se trata de la nota y tengo que sacar siempre 7, no, aquí se trata de aprender. Van a tener 60 minutos para hacer esta actividad, tiempo más que suficiente para ver el video, ver cada pregunta, hacer una lectura y responder. Bien, así que por favor sean honestos con ustedes mismos. Bien, eso es lo que les decía cuando no estaban algunos que llegaron un poquito más tarde. Y ahora vamos a continuar nuestra clase expositiva. Bien, primeramente recordar lo que vimos ayer. Ayer vimos el principio de buen orden, ¿cierto? Lo demostramos. Vimos una idea de demostración así bien general. De hecho, dimos muchos detalles en esa prueba. Y además les dije que necesitábamos el algoritmo de la división que establece, vamos a agarrar una lapicera, que dados dos números enteros, donde el segundo es positivo, entonces van a existir únicos enteros Q y R, tales que se cumple esto. Donde R, que es llamado resto, está acotado por esos números, ¿cierto? Es estrictamente por B, de forma superior, y está acotado por 0, de forma no estricta, inferiormente. Bien, esto tenemos que sabernos de memoria, vamos a empezar a usarlo de aquí en adelante, y a partir de ahora el principio de buena ordenación lo vamos a llamar PDO. Bien, vamos a entrar a un nuevo tema, el máximo común divisor. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, definición, sean A y B enteros, no ambos iguales a 0. Es decir, A y B no pueden ser simultáneamente 0. Puede ser que A sea 0 o que B sea 0, pero juntos, 0, los dos, no. Eso no puede pasar. Entonces vamos a destacar eso, son detalles importantes. Dice, el conjunto de todos los divisores comunes de A y B, y paréntesis, un divisor común de A y B es un entero que divide a ambos números, al A y al B. Dice que ese conjunto es un conjunto finito de números enteros cuyo máximo, bueno, aquí hay una cosa bien relevante, es un conjunto finito. Cuando un conjunto es finito, ya vimos que tiene un mínimo. De la misma forma se puede demostrar, vamos a ver, de número cuyo máximo que tiene un máximo. No, lo que estoy diciendo es una tontera en realidad. Es un conjunto finito. Cuando ustedes tienen un conjunto finito, obviamente van a tener un mínimo y un máximo. Ya no tiene nada que ver con el principio de buena ordenación. Ustedes pueden determinar un mínimo y un máximo. Listo. Y a ese máximo lo vamos a llamar el máximo común divisor.
de A y B. Y lo denotamos de esta manera. Bien, aquí vamos a hacer un énfasis. Lo denotamos así, pero realmente la notación que nosotros vamos a usar de aquí en adelante es esto que está aquí. No confundir con el intervalo abierto AB. En teoría de números, ese paréntesis con A, B significa máximo común divisor. Pero vamos a tratar de entender un poco más esta definición que está muy densa. Y pueden registrar su asistencia en el chat a partir de ahora, que ya estamos grabando. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es entender mejor esta definición. Vamos a definir un conjunto que lo vamos a llamar de A, B. ¿Quiénes forman parte de este conjunto? Van a ser los enteros K, del que K divide a A y divide a B al mismo tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿qué me dice en este preámbulo? Me dice que este conjunto es finito. Por tanto, tiene un máximo. ¿Sí? Y a ese máximo lo vamos a llamar, vamos a escribir, es finito, por tanto, tiene máximo. Digamos, vamos a llamarlo K sub 0. ¿Ya? Y este máximo K sub 0 lo vamos a denotar por A, B entre paréntesis. Ese va a ser llamado es el máximo común divisor de A y B. Entonces el máximo común divisor es un número entero. Bien, primero. De hecho, estamos en el estudio teoría de números, en esta parte que estamos estudiando muchas cosas, muchas propiedades de los enteros. Hemos partido con los naturales, pero ahora estamos estudiando los enteros. Vamos a ver un ejemplo para entender bien estas notaciones. Por ejemplo, si yo quiero determinar el conjunto, por decir algo, 8,6, de 8,6, tengo que acordarme que este conjunto me reúne todos los divisores, ¿cierto? Que son simultáneamente divisores de 8 y de 6. Entonces vamos a buscar los divisores. Por ejemplo, divisores de 8. ¿Quién me ayuda con eso? Divisores enteros de 8. ¿El 1? Ya, pero no le dejes fuera al menos 1, más menos 1. ¿Cuál más? Más menos 2. Más menos 2. Bien. Y más menos 4. ¿Ya? ¿Alguien más? Y más menos 8. Súper. Bien, entonces estoy segura que también ustedes saben que del 6 los divisores serían más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6, ¿cierto? Bien, ahora este conjunto de 8, 6 reúne los divisores que tienen en común. Entonces vamos a buscarlos. Aquí hay un divisor que tienen en común. Aquí también, el 3 no. El 6 tampoco. Entonces vamos a listar más menos 1, más menos 2. Escribí mal. Más menos 2. Este es el conjunto de divisores que tienen en común el 8 y el 6. ¿Cuál es el máximo de este conjunto? El 2 positivo. El 2 positivo, muy bien. Entonces el máximo común divisor de 8 y 6 viene siendo el 2 positivo. Bien. Listo. Entonces ya entendimos un poco mejor la definición. Ahora yo les voy a complicar un poco la vida a ustedes. Les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo calculo el conjunto de divisores comunes de 8 y menos 6? ¿A qué será igual? Bueno, podemos sacar los divisores de 8, voy a tener ese mismo conjunto que tengo ahí.
Los divisores de menos 6 va a ser las mismas opciones que tengo escritas ahí arriba, ¿cierto? Por tanto, los divisores en común van a ser más menos 1, más menos 2. Y el máximo común divisor de 8 y menos 6 va a ser el mayor de este conjunto, que viene siendo lo mismo, 2 positivo. Y claro, algunos se estarán preguntando, claro, y lo mismo va a pasar si yo calculo menos 8,6, ¿cierto? Y si calculo menos el conjunto de divisores comunes de menos 8 y menos 6, voy a tener exactamente el mismo conjunto. Y por tanto, el máximo común divisor de esos números va a ser 2 en cada uno de esos casos. Ahora la pregunta es, ¿esto pasará siempre o solo en este ejemplito? ¿Qué creen ustedes? Siempre. ¿Ya? Claro, porque no importa cuál sea el número, el A y el B, vamos a buscar los divisores en común que pueden ser positivos y negativos. Y por más que yo le cambie el signo al A o le cambie el signo al B, ese listado de posibles divisores va a ser el mismo conjunto. Y los divisores comunes también van a ser los mismos. Por tanto, este conjunto de A, B va a ser igual a D de menos A, B. El mismo salvo el orden, los conjuntos no tienen orden. Entonces va a ser exactamente el mismo conjunto. Y como consecuencia van a tener el mismo máximo. Es decir, podemos concluir que para todo A, B entero, no nulos simultáneamente, tenemos que el máximo común divisor de AB es igual al máximo común divisor de menos AB y es igual al máximo común divisor de A, menos B, y ya saben lo que viene, ¿no? Ese es el último caso. Eso se cumple en general, se cumple siempre. Bien, pero ahora yo les hago una pregunta con respecto a esto. Primero les voy a preguntar, ¿qué pasará si uno de ellos fuese 0? Por ejemplo, ¿qué pasará con esto? 0, D. ¿A qué será igual? A ver. ¿Ya? Eso hay que demostrarlo. Pero vamos a ver un ejemplito que me va a ayudar a que esto sea súper obvio, muy lógico. Por ejemplo, 0,4. Para yo calcular este número, según la definición que hemos aprendido, ¿qué tengo que hacer? Buscar los divisores de 0. ¿Cuáles son los divisores de 0? Infinito. Los enteros menos el 0. ¿Ya? Vamos a ver si ustedes están en lo correcto. Vamos a hacer otro espacio. Es decir, estoy buscando números z enteros tal que divida 0. Y para que se cumpla esto, se debe cumplir que 0 es igual a ese número por algún entero, ¿cierto? Que le pongo un signo de interrogación. Ahora, ¿qué números z enteros satisfacen esto? Y aquí seguramente viene lo que ustedes han pensado antes de responderme, supongo. No importa ese z que ustedes tomen, puede ser cualquier número entero, basta que aquí le acompañen con un cerito y se va a cumplir la igualdad. ¿Están de acuerdo? Esto se va a cumplir para todo z entero. Ya. Es decir, todo entero
divide a 0. ¿Y eso qué significa? Que los posibles divisores van a ser todos los enteros. Ahora, los posibles divisores del 4, ahí sí son finitos, más menos 1, más menos 2, más menos 4. Son finitos. Ahora voy a buscar los que son divisores en común. ¿Cuál sería el conjunto de 0, 4? Claro, tengo que tomar todos los de 4, ¿cierto? Porque arriba los tengo a todos los enteros. Sería más menos 1, más menos 2, más menos 4. Por tanto, el máximo común divisor va a ser 4 positivo. Y por tanto, les vuelvo a preguntar, en un caso general, en que no saben quién es B, pero sí saben que es distinto de 0, ¿a qué sería igual esto? Más B. Eso. B positivo, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe eso en matemática? Por ejemplo, si B B, mayor que 0. a ver, si B fuera positivo, entonces yo pongo aquí el B. Pero ¿y si es negativo? ¿Qué símbolo me garantiza siempre entregar el B positivo, con signo positivo? B mayor que 0. Ya puede ¿no? ser Valor absoluto de B. eso, valor absoluto de B. Porque si el B es negativo, el valor absoluto me va a dar menos B. Me va a dar la versión positiva de B. ¿Bien? Entonces aquí sí estamos listos. Entonces eso es lo que pasa si es que uno de ellos es 0. Ustedes se pueden preguntar qué pasa si el A no es 0 y el B es 0. El razonamiento es el mismo, exactamente el mismo. El resultado va a ser valor absoluto de A. Así que eso solo lo voy a escribir. Bien. Ahora, ¿alguien tiene preguntas? ¿No? Ya, yo sí tengo preguntas. Voy a complicarles un poco más la vida. ¿Por qué esta definición excluye el caso en que A y B sean 0 simultáneamente? A0, B0. ¿Por qué en la definición no hace sentido esto? ¿Por qué será? ¿No podré definir esto igual a 0? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la definición me excluye este caso? ¿Qué tan grave puede pasar si hay 0 y B0? Vamos a analizar. Profe, ¿puede mostrar la definición de nuevo? Vamos a ir a la definición. Ahí está. La definición dice que A y B no pueden ser 0 al mismo tiempo. Ahora mi pregunta es ¿por qué? Porque el conjunto no sería finito. Eso, muy bien, Constanza. Excelente. Porque ya vimos que todos los los divisores de 0, vamos a poner aquí, divisores de 0 es igual a z, o sea, cualquier entero me va a dividir al 0. Por tanto, cuando yo busque los divisores en común de 0 y 0 me va a dar z, es decir, este conjunto va a ser z. Y el máximo nunca lo voy a poder determinar. En ese caso no va a existir el máximo común divisor. No tiene sentido. Es por eso que la definición quita ese caso complicado. Bien. Esto voy a ponerlo en... Dígame. ¿Es correcto decir Z y no Z sin incluir el 0? Es que z ya incluye el 0. Pero 0 no puede dividir. Yo igual le iba a preguntar eso, profe. Eso es porque igual conjunto vacío también está incluido en todo conjunto y por eso está incluido en Z. No, a ver, quiero entender bien la pregunta de ustedes. ¿Ustedes están cuestionándose si esto puede ocurrir? ¿Eso? No, realmente lo que digo es que sí es correcto poner Z, porque Z incluye el 0,
Ya. ¿O es más bien correcto poner z menos corchetito el 0? Sí, es que de hecho, si vamos al detalle, nos vamos a encontrar con que la divisibilidad, vamos a ir ahí para que ustedes vean lo que vimos ayer. ¿Qué me decía la definición? Sean A y B enteros, aquí está, con B distinto de 0. ¿Ya? Claro, entonces ahí uno dice, el B no puede ser 0, por tanto, el conjunto de divisores tengo que sacar al 0. Ok, vamos a ser súper rigurosos, muy bien. Entonces a este conjunto vamos a sacarle 0 y aquí también, por definición de divisibilidad. Y claro, nuestro argumento, aquí lo mismo, divisores de 0. Y es lo mismo, ¿cierto? Está bien, estamos siendo rigurosos con la definición de divisibilidad, pero enfrentamos el mismo problema, no tenemos máximo. Bien, y el argumento continúa en ese sentido. Ahí sí estamos bien, ¿cierto? ¿Qué me preguntó Ignacio? Sí, gracias, Ya, profe. súper, gracias a ti. Entonces vamos a borrar esto para que no quede feo. Bien, entonces la idea de hacer todo este análisis es comprender súper bien la definición de máximo común divisor. Bien, ahora vamos a ver un teorema. El primer teorema de este capítulo. Y vamos a demostrarlo. Entonces dice, sean A, B enteros Entonces, en la hipótesis me está diciendo toma cualquier par de enteros A, B, que no sean nulos simultáneamente. Eso significa que me va a hablar del máximo común divisor, seguramente. Dice, justamente, el máximo común divisor es el menor entero positivo que se puede escribir en la forma voy a subir un poquito, AX más BI, donde X, Y son enteros. Bien, entonces, lean el enunciado. ¿Cuáles son sus hipótesis? ¿Qué es lo que pretenden demostrar? Muchas veces, dígame, ¿alguna pregunta? ¿No preguntas? Miren, les decía, algunas veces con el teorema no es muy sencillo, hay que reescribir la hipótesis en otra forma equivalente o la tesis en forma equivalente. Vamos a ver si aquí es necesario. Sean A, B, no nulos simultáneamente, significa que está definido el máximo común divisor. Aquí estamos bien. El menor entero positivo, aquí, menor entero positivo, que se puede escribir en esta forma, en esa combinación del A y el B, es justamente el máximo común divisor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué mejor que empezar la demostración definiendo un conjunto? Definimos a este conjunto lo vamos a llamar S. S para nosotros van a ser todas las expresiones de la forma AX más BI, tal que X, Y son enteros y además esa expresión es positiva. Voy a dibujar mejor las llaves. Ya, ahí quedó un poquito mejor. Ahora,
Fíjense el teorema. Ahí. Y fíjense el conjunto que acabamos de escribir. En términos del conjunto S, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que AX más BY son positivos. No, porque el S de hecho está reuniendo las expresiones AX más BY que son positivos. O sea, ese es para estar en S, AX más BY tiene que ser positivo. Leamos nuevamente. Sean A, B entero, no nulo simultáneamente. El máximo común divisor es el menor entero positivo de la forma AX más BY. Lo que tenemos que demostrar es eso, que el máximo común divisor es el menor entero positivo de la forma AX más BY. ¿Qué quiero demostrar entonces en términos de este conjunto S? Que el máximo común divisor entre A y B es 1. No, porque sí, puede ser que no sea 1, puede ser. El A puede ser 7, el B puede ser 3. Bueno, ahí sí va a ser 1. El A puede ser 7, el B puede ser 21. Y este teorema igual se va a cumplir. Entonces no necesariamente va a ser 1. Y no podemos continuar la demostración porque de otra forma no les va a hacer sentido lo que vamos a hacer ahora. Bien, voy a escribir un par de cosas. Voy a escribir en azul por un momento. El teorema me está diciendo que es cierto que el máximo común divisor es igual al menor entero positivo de esta forma, AX más BY, ¿ya? O sea, de todos los AX más BY, el más chiquitito y positivo es el máximo común divisor. Eso es lo que está enunciando el teorema, ¿bien? Ahora, yo me he definido un conjunto S que reúne todas las expresiones AX más BY de tal forma que estas expresiones son positivas. ¿Tendrá algo que ver el enunciado que escribí con azul con el conjunto S? Voy a volver a escribir una equivalencia a esto con verde esta vez. El menor de los AX más BY positivos. Hay que sacar el mínimo de ese. Excelente, Constanza. Muy bien. ¿Los demás están de acuerdo con Constanza? Sí, Yo no, pero no sé es porque no sé por qué. Ya, perfecto, está bien. ¿Por qué? Porque el teorema me está diciendo que demuestre que paréntesis A, B, o sea, el máximo común divisor, tiene que ser el menor, o sea, el más chiquito, entero positivo, que sea de esta forma. Es decir, el máximo común divisor de todas las expresiones AX más BY positivas que estoy marcando tiene que ser el más chico. Y resulta que el S me reúne todas las expresiones de la forma AX más BY positivas. Entonces, prácticamente estoy tratando de demostrar que A, B paréntesis es igual al mínimo de S. Es el número más chico que vive en S y que es el más pequeño entre todos esos elementos. Eso prácticamente me están pidiendo demostrar. ¿Se entiende mejor o no? Díganme nomás. ¿Se entendió mejor? Ya. Aquí tengo a mis gatos gritando.
Espérenme un momentito, ya voy a abrir a mi gato porque no me va a dejar dar la clase. De otra forma. Bien. Voy a borrar eso que había escrito para que no me quede muy saturado el teorema. Y voy a escribir lo que les dije, ¿ya? Definimos ese conjunto S y decimos, queremos o basta demostrar que A, B es igual al mínimo de S. Es decir, A, B, paréntesis, es el mínimo de, de todas las expresiones de la forma X más BI positivas. Justo lo que me dice el teorema. Entonces nos vamos a enfocar en demostrar esta igualdad. Pero para no estar escribiendo A, B, paréntesis, tanto, vamos a decir sea D igual A, B. Voy a poner con azul algo que deberíamos pensar y no escribir, pero igual lo voy a escribir. Por demostrar que D es justamente el mínimo de S. Bien. Eso es lo que queremos demostrar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué resultado, qué teorema, qué me habla de la existencia de un mínimo? ¿Quién me dice? Al inicio de la clase les dije, recuerden estos dos teoremas. ¿Cuál de ellos me habla de la existencia de un mínimo? ¿No se ¿El acuerdan? teorema del buen orden? Eso, vamos a regresar al inicio de la clase. Para aquellos que no, ahí está. Aquellos que llegaron un poco tarde. Recordar, dice, teorema 1, principio de buena ordenación. Todo subconjunto no vacío de números naturales posee un mínimo. Bien, entonces ese teorema me va a ayudar o me podría ayudar a determinar de que realmente existe un mínimo de S. Bien. Ahora. ¿Y por qué? Para yo hablar del principio de buen orden, primero tengo que estar segura de que ese es un subconjunto de los naturales. ¿Y por qué ese es un subconjunto de los naturales? ¿Quién me ayuda con esa parte? Que no sea Constanza, para que los demás participen. Porque deben ser positivos. Eso, muy bien. Porque el A, B son enteros, X, Y son enteros, pero estas expresiones que están en S deben ser positivos, por tanto tienen que ser naturales. Eso significa que S, voy a escribir aquí con verde, es un subconjunto de los naturales. Ahora, para aplicar el principio de buena ordenación, necesito un subconjunto de los naturales, ya está listo. Y además, este subconjunto debe ser distinto de vacío. Y eso todavía no lo sé. Esa es la primera parte que debo demostrar. Entonces, vamos a decir. Vamos a demostrar que S tiene un elemento mínimo. Voy a subrayar porque esta es una afirmación que vamos a demostrar. En efecto, ese subconjunto de los naturales, además, aquí viene la parte donde demostramos que es distinto de vacío. ¿Okay? Vamos a analizar, porque para demostrar que es distinto de vacío, yo tengo que demostrar que existe al menos un elemento en S. Si yo les pregunto ahora, ¿me pueden dar un elemento en S? ¿Algún número que yo estoy segura que AX más BI es positivo? ¿Me lo pueden dar?
Y ustedes me van a contestar, no, eso depende de cuánto valga A y cuánto valga B. Si A vale, no sé, -1 y B vale 1, entonces ahí ustedes me van a buscar un X, Y adecuados para que esa expresión sea positiva. Pero como no sabemos cuánto es A y cuánto es B, no nos queda más remedio que hacerlo por casos. Afortunadamente son pocos casos. Miren. Vamos a empezar con el caso en que A sea positivo. ¿Ya? Imaginen que yo les digo, chicos, A es positivo. Es lo único que sé. Y necesito encontrar un elemento de la forma AX más BY, sabiendo que es positivo, de tal forma que esa expresión sea positiva. ¿Qué hago? ¿Qué valores le doy a X e Y? Ayúdenme. El X y Y puede ser lo que sea, negativo, positivo, puede ser 0. ¿Cómo hacemos? Quiero que ustedes me ayuden y me den valores. X igual a cuánto, Y igual a cuánto. ¿Qué valorcito le pongo aquí? ¿Para qué? Voy a escribir con verde. Para garantizar que ese A, X más BY, es positivo. ¿1 y 1? ¿Ya? Si pongo 1 y 1, me va a quedar A más B. ¿Y qué pasa si el B es negativo y más grande que A? Ahí me va a quedar negativo. Y tiene que ser 0 ¿Ya? y X tiene que ser positivo. Ya, que el positivo más sencillo del planeta, ¿cuál es? El que menos problemas me va a dar. El 1. El 1, ¿cierto? Vamos a ver si nos funciona. El I0 para matar el B y que no me estorbe en las posibilidades. Si yo tomo estos valores, obviamente AX más BY se va a reducir a A, ¿cierto? Y el A yo sé que es positivo porque estoy en ese caso. Así que en este caso va a existir un elemento en S. ¿Bien? ¿Cuál elemento en S? Ya se los dije, va a ser el A por 1 más B por 0. Ese elemento va a estar en S, estoy segura. ¿Ya? Y por tanto ese va a ser distinto de vacío. Listo, ese caso lo resolvimos. Ahora me tiene que ayudar en las otras posibilidades de A. Voy a escribir. ¿Qué pasa si el A es negativo? ¿Qué valores le doy al X y el Y para que no me echen a perder la positividad de esto? X sería -1 ¿Ya? ¿Y el Y? e Y sería 0. Súper. Entonces, con esos valores, esto me queda así. Me queda A por -1 más B por 0. Y esto es igual a menos A. Como el A era negativo, esto obviamente va a ser positivo. Y estamos muy bien. Porque en ese caso tendría S es distinto de vacío, ¿cierto? Y si alguno todavía dice, pero ¿por qué es distinto de vacío? Aquí voy a escribir por qué. Porque acabamos de demostrar que existe un elemento A por -1 más B por 0 que pertenece a S. ¿Por qué? Porque es positivo. Bien. Hay otro caso, el último. Por la tricotomía sabemos que A puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Y aquí ya no está tan sencillo entregar valores. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué valor le doy a X? ¿Qué valor le doy a Y? X tiene que ser 0 ¿Ya? y el Y mm, ay, no sé, profe, ¿Ya? estoy calculando. Sigue pensando. Voy a escribir aquí la expresión A por X. ¿Ya? Estamos pensando cuánto valdrá el X más B por Y. Pero recuerden que estoy en el caso A igual a 0. Entonces aquí me quedaría simplemente B por Y.
¿qué valor le doy al i? Porque en este caso se dan cuenta, ya no me importa cuánto valga x. Como el a es 0, 0 por lo que sea me va a dar 0. Y solo tengo que garantizar que b por i sea positivo. El 1 positivo. Ya. El 1 Profe, pero positivo. sabemos que y es mayor que 0. No, y varía en los enteros. Puede valer cualquier entero, el que tú quieras. Profe, Dígame. ¿y no tendría que ser positivo cuando ves positivo y negativo cuando ves negativo? Eso, muy bien. Si alguien me estaba pensando en poner i igual a 1, yo le iba a echar a perder su idea, le iba a decir, ya, ¿y qué pasa si el b es menos 7? Ahí ya no tengo positivo. Entonces el alumno me iba a contestar, bueno, entonces pon i igual a menos 1. Pero eso depende del signo de b. Entonces realmente lo que vamos a hacer, voy a borrar esta parte. Ahora que ya les expliqué todo, el x puede ser en realidad cualquier entero, no importa. El i va a depender mucho del b. Si b es positivo, yo voy a tomar i igual a 1. En cambio, si el b es negativo, voy a tomar i igual a menos 1. Así. Por tanto, en este caso, voy a escribir nuevamente aquí. Si b es positivo, un x igual a lo que ustedes quieran, no sé, por decir una tontera, voy a decir 500, ¿ya? Y el i igual, como b es positivo, 1. Significa, esto me va a garantizar que a por 500 más b por 1, que es lo mismo, como el a es 0, es lo mismo que b por 1, es positivo, y esto implica ese distinto de vacío en este caso. Lo mismo cuando es negativo. El x lo puedo tomar como, no sé, por un negativo, menos 9. Y el i sí o sí lo tengo que tomar como menos 1. Con eso yo tengo la garantía de que a por menos 9 más b por menos 1, el a vale 0, entonces esto va a ser b por menos 1. Esto es igual a menos b, como el b es negativo, esto es positivo, y eso significa que ese es distinto de vacío. Los valores arbitrarios que di aquí son estos, ¿ya? Esos ustedes los pueden cambiar a su gusto. Bien, ya analicé todos los posibles casos y garanticé que en cualquier caso siempre va a existir un elemento en ese. Por tanto, el S es distinto de vacío. Ya puedo afirmar. Como el S es distinto de vacío y es un subconjunto de números naturales, luego, por el principio de buen orden, existe un elemento G entero, tal que G es igual al mínimo de S. Es decir, ya garanticé que S tiene un mínimo. La segunda parte de la demostración es garantizar que justamente el máximo común divisor que llamamos D es G. Y con esto la prueba habría terminado. Pero esto hay que demostrarlo. Muy bien. Y aquí hay unas sutilezas que si ustedes no se pierden en algún momento, me avisan. Yo les voy a explicar. Lo primero, notemos que G es positivo, pues vamos a ver si alguien está súper atento y me dice por qué el G es positivo. ¿Quién es el G? El mínimo. Carlos. Porque vive en eso. Eso, perfecto. Porque vive en S y el S solo tiene positivos. Es un subconjunto de los naturales. Pues G, al ser el mínimo, pertenece a S. Bien, lo importante aquí es haber garantizado que el G es positivo. Bien. Ahora, vamos a aplicar el algoritmo de la división. Voy a regresar al inicio para que ustedes se acuerden qué nos dice ese algoritmo. Aquí está. El algoritmo de la división me dice que si tengo dos enteros A, B, donde el segundo es positivo,
Por eso era importante garantizar que ese G era positivo, para poder aplicar este algoritmo. Si eso pasa, van a existir únicos Q, R, de tal forma que esto pasa y el R está acotado de esa manera. Entonces ahora regresemos a nuestro argumento. Ya sé que el G es positivo. Voy a usar el algoritmo de la división. Entonces vamos a escribir. Aplicamos el algoritmo de la división a, ¿qué numeritos? Al A y al G. A, G. ¿Qué significa? Que existen únicos Q, R, enteros, tal que A es igual a G por Q más R, donde R es mayor o igual a 0 y estrictamente menor a ¿quién? A G. A G, muy bien. Perfecto, y ahora, ¿por qué habremos usado este algoritmo de la división? Bueno, aquí el truco viene así. Vamos a despejar R. R vendría siendo A menos G por Q. Pero el G, voy a poner aquí la explicación, como el G vive en S, eso significa que el G es de la forma A, voy a poner X sub 0, porque es un X sub 0 bien específico, no es arbitrario. AX0 más B por I0 por Q. ¿Están de acuerdo con eso? Como el G vive en S y el S reúne elementos de la forma AX más BI, entonces el G tiene que ser de la forma AX0 más BI para algún entero. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya, súper. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el Q. Voy a tener AX0 por Q menos BI0 por Q. Y voy a hacer un pequeño truquillo igual. Voy a separar, voy a factorizar el A. Voy a tener A por 1 menos X0 por Q. Y también voy a factorizar el B positivo, o sea, lo voy a dejar solito. Y aquí voy a tener menos I0 por Q. ¿Por qué hice esto? Porque estoy escribiendo R en la forma A por algo más B por algo, donde estos numeritos son enteros. ¿Qué puedo decir de R entonces? ¿Dónde pertenece el R? A ese, A entonces ese. positivo. Exacto, y ahí viene el argumento de la demostración. Como el R pertenece a S, entonces el R debe ser positivo. ¿Bien? ¿Y hay algún problema con eso? ¿Qué puedo concluir si yo sé que el R es positivo? Bien, voy a marcar las partes que ustedes tienen que observar para darse cuenta lo terrible que está pasando aquí. Voy a borrar esta parte para no confundirlo. ¿Qué es menor que el mínimo? Eso, no puede pasar eso. Yo estaría demostrando que el R pertenece a S. ¿Y qué opciones tiene el R? Fíjense, de esta desigualdad, el R tiene dos opciones. Ser positivo o ser cero. Y en ambos casos, R tiene que ser menor a G.
Déjenme, aquí los voy a confundir si escribo eso, disculpen. ¿Qué pasa si R es positivo? Quizá eso faltó. Me adelanté en escribir eso, por seguir la iniciativa de Constanza, que está en lo correcto. ¿Ya? Mira, si R fuera positivo, y además yo logré escribir R en la forma A por algo, por 1 menos X0Q, más B por menos I0Q. Ahora sí está completo, Constanza. Las dos nos adelantamos. Si yo supongo que el R es positivo y además que se escribe de esta forma, ahí sí yo puedo concluir que el R pertenece a S y esto es absurdo. Absurdo. ¿Por qué? Porque el R debe ser menor a G. ¿Y G quién es? El mínimo. Entonces esto, asumir que el R es positivo me está llevando a algo absurdo. Entonces el R no puede ser positivo. El R, luego, R tiene que ser necesariamente 0. Y de esa manera no voy a tener contradicción alguna. ¿Bien? Si R es 0, entonces la expresión que tengo aquí arriba, esta, me voy a fijar en esta. ¿Cómo quedaría? Si R vale 0, entonces 0 es igual a A menos G por Q. Y esto significa que A es igual a G por Q, donde Q es algún número entero. Y esto me garantiza, ¿qué cosa? Que G divide A. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Ya, G divide A. Vamos a marcar eso. De la misma manera, yo puedo demostrar que G divide a B. Análogamente, ahora, si quieren hacerlo, lo que tienen que hacer es aplicar el algoritmo de la división al B y al G. Y siguiendo la misma secuencia de argumentos van a llegar a demostrar que G divide a B. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un número? Decimos, por tanto, G divide a A y G divide a B. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Digamos, finalmente, como D es igual a, B es el máximo común divisor. En particular, este D es un divisor común, es decir, D divide a A y D divide a B. Pero, ¿quién es G? O sea, si D divide A y D divide a B, nosotros tenemos que D divide a X0 más BI0. Y este es G. Es decir, D divide a G, al mínimo de S. ¿Qué significa eso? Esta flechita de aquí, por si acaso, es por propiedad de divisor, de divisibilidad. Lo que estuvimos viendo en la anterior clase. Si D divide a G, esta demostración está bien larga, entonces G es igual a algún número K por D, para algún K entero. Bien, ahora, ¿por qué ese K no puede ser otra cosa que 1? Fíjense lo que tenemos. G es igual a K por D y además G divide a A y G divide a B. Y D es el máximo de los números que cumplen esto. El más grande. Si D es el más grande de los números que cumplen eso y el G lo cumple,
¿qué tiene que ser K entonces? Si el K fuera distinto de 1, si fuera por ejemplo 2, entonces el G sería más grande que el D. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a escribirlo mejor. Así. Si el K es mayor a 1, entonces G, que es igual a K por D, sería mayor estrictamente que D. Y esto es absurdo. ¿Por qué? Porque el D es el máximo común divisor. Esto no puede pasar. Este divisor común G no puede ser mayor al máximo. Entonces eso no pasa. Además, imagino que para todos está claro que el K no puede ser negativo, ¿cierto? Tampoco 0. K no puede ser menor o igual a 0. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque G vive en ese. Porque Eso G vive en este positivo. y por tanto es positivo, ¿cierto? Y el D, el máximo común divisor, es positivo. Entonces positivo con negativo me daría negativo, o sea, el G negativo no puede ser. Y tampoco puede ser 0. Pues G está en S y por tanto G es positivo. Entonces la única opción que tiene el K, entonces el K tiene que ser necesariamente 1. ¿Bien? No le queda más remedio. Y no estamos en los reales para que haya un intermedio entre el 0 y el 1. Eso significa que G es igual a D. Con esto terminamos esta larga demostración que nos llevó toda la clase. Bien, yo tenía preparados 2 teoremas más que vamos a tener que verlos el día lunes. ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. No, profe. Ya. Les recomiendo fuertemente de que vuelvan a leer esta demostración hasta que cada paso les sea así súper lógico, súper natural. ¿Ya? Esta demostración es importante, la quise ver con detalle, porque reúne varios conocimientos. Principio de buena ordenación, de visibilidad, la tricotomía de los números, o sea, reúne todo lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Así que es un buen ejercicio. Ya, chiquillos, no déjenme dejar de grabar